O sea, como colegio médico lo que ha significado principalmente es que nosotros hemos tomado nuestra responsabilidad como agentes de salud, como funcionarios de salud y como profesionales del área en poder comunicar las noticias que van ocurriendo día a día. Este es un escenario, como dicen comunicaciones, bien líquido que va cambiando día a día. Noticia en desarrollo. Exactamente, y por lo tanto nosotros como colegio hemos asumido el rol de complementario a la autoridad de salud de poder informar, de poder entregar información fidedigna. Recién se decía hace poco que estamos al debe en temas informativos y nosotros hemos tomado ese rol y hemos tratado e intentado a través de nuestras redes sociales, cuando nos invitan a programas, de poder también entregar información que vaya en dos direcciones, que vaya en la dirección de que la población esté informada y que pueda tomar, digamos, las medidas preventivas que sean adecuadas y que sirvan, pero también entregar un poco de tranquilidad. Los problemas en estos casos de emergencia sean tanto para los grupos de personas que no toman precauciones como también para el pánico y la histeria colectiva. ¿Estamos preparados, José Miguel? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que es una pregunta que tiene como varias respuestas. Por un lado, yo creo que como sistema de salud y como país, yo creo que estamos, yo hago mucho el paralelo con el año 2009, con el asunto del H1N1. Yo ya llevaba algunos años trabajando en aquel entonces y yo creo que haciendo el paralelo estamos mucho mejor preparados que lo que estábamos en aquel entonces. Yo me acuerdo que en ese periodo de tiempo, para las personas que trabajamos en urgencia, yo trabajaba en urgencia tanto pública como privada, en realidad la explosión de consultas y casos y el pánico que generó esa noticia desbordó el sistema de salud. Hubo casos muy graves. Hay que acordarse que en aquel entonces, tal como hoy en día tenemos el primer caso en Talca, en aquel entonces el primer caso fue en Puerto Montt y de hecho la pandemia en nuestro país partió de Puerto Montt y se fue extendiendo, digamos, de sur a norte, de Chiloé hacia el norte, con la mayor caso de casos muy graves que tuvimos en el sur. Y hoy día nos toca, digamos, en Talca. Entonces yo creo que hoy en día como sistema de salud, tanto público como privado, estamos un poco mejor preparados. En aquel entonces se hizo mucha inversión de unidades de cuidado intensivo en patología respiratoria y por lo tanto yo creo que la red pública también está mejor preparada para recibir casos más graves desde el punto de vista respiratorio. Así que yo creo que por eso estamos preparados. Ahora, yo creo que donde nunca hay que bajar la guardia, y probablemente aquí el experto en seguridad nos puede ayudar mucho más en eso, en que esto es un tema que debería ser constante y en general lo que nos pasa acá en Chile y bueno, en otras partes del mundo es que cuando llega el problema, en el fondo pareciera que todos estamos preocupados. Claro. Sacar el problema y... Reactivos totales. Pero por eso si la tasa de mortalidad igual es tan baja, bueno, recién ayer se habló de que es un poquito más alta de la que se había hablado el último tiempo, pero sigue siendo súper baja. Entonces, también mucho se ha cuestionado si realmente hay una utilización política, no me refiero de Chile, sino que a nivel mundial, en el fondo por lo que repercute esto en términos económicos. Entonces, ¿es tan así o realmente es para que haya una preocupación sanitaria respecto de si puede ser una pandemia o no? ¿Qué opinas tú desde el lado de la salud? Sí, mira, bueno, a ver. En realidad aquí hay una preocupación sanitaria porque la Organización Mundial de la Salud hacia abajo, digamos, ha hecho el llamado de alerta. Ahora, el tema es que aquí hay varias cosas que se entremezclan. Un punto es que tenemos un nuevo virus o una nueva cepa de un virus ya conocido que desde el inicio mostró mayor contagiosidad y mostró una mayor letalidad que la influenza estacional y una más o menos letalidad parecida a la influenza pandémica, que es cuando hay estos brotes pandémicos, que el último fue el del año 2009. Entonces, hay una preocupación, digamos, hay datos que nos dicen esta cuestión, ojo, hay que tener ojo. ¿Ya? Ahora, lo que se ha visto con el desarrollo es que probablemente la letalidad no haya sido tan alta como se esperaba en un inicio. Sin embargo, sigue siendo alta. Es menos del 2%. Sí, pero es más alta que la influenza estacional. ¿Ya? Por lo tanto, hay una preocupación. ¿Cuál es realmente? Porque hoy día de la mañana escuché que era un 3,3% en la población de no riesgo y de la población de sobre 65 hasta el 14%. No, lo que pasa es que hay que aclarar ciertos datos ahí. El tema es que la letalidad se mide en base a los casos confirmados. Ya, entonces casos declarados hay como 90.000, algo de 90.000 y casos confirmados hasta hace un par de días atrás habían 45.000. Entonces la letalidad se calcula en base a los casos confirmados.
Por lo tanto, es por eso que va variando mucho la letalidad en el fondo día a día. Ahora, lo que se especula, y con un poco más de semanas de evolución, es que la letalidad estaría alrededor del 2,5%, lo cual es una letalidad muy alta. Ahora, referente a tu pregunta, el otro tema, digamos, aparte, digamos, de la emergencia mundial, por decirlo de alguna forma, por esta nueva cepa, es que los datos clínicos finalmente nos llevan a pensar, uno, es que la contagiosidad que tiene, se hablaba de entre 2,2, 2,5 personas que se van a contagiar por cada persona contagiada. Ya. Está muy alta. Es más alta que la influenza estacional y por lo tanto se espera que haya muchos casos. Al haber muchos casos, aumenta el ausentismo laboral, aumenta el ausentismo escolar y por lo tanto eso tiene una repercusión económica dentro de los mismos países. Sí. Hay que recordar que la bolsa en China cayó, digamos, varios puntos, y eso significa miles de millones de dólares, que para cualquier país en el fondo es un impacto económico importante. Eso es como por el lado, digamos, económico. Pero también, si uno va a los datos clínicos, la mayor cantidad, sabemos que el 85% de los casos son casos leves. Resfriado, reposo en la casa, cuidados de mamá, cuidados de abuela. Dicen que uno se siente menos mal que con la influenza. Incluso por eso, el 85%. El 15% restante, más o menos como entre el 10 al 12% restante, son casos un poco más severos que probablemente requieren una intervención o consulta médica o una hospitalización abreviada, y alrededor del 3% son casos severos con hospitalización en unidad de cuidado intensivo, conexión a ventilador mecánico, etc. Ahora, el tema es que de ese 3%, la gran mayoría de esos casos, sobre el 90%, se agrupan en personas mayores de 70 años y especialmente en personas mayores de 80 años, las cuales de esas personas se muere un alto porcentaje. Por lo tanto, efectivamente desde el punto de vista sanitario tenemos una preocupación y esperamos que hayan casos graves y por lo tanto a eso iba su pregunta de si estamos preparados o no. Efectivamente yo creo que hoy día tenemos muchas más herramientas por lo menos para mantener a esos pacientes. Doctor, la doctora, acompáñanos por favor aquí a la pantalla para responder algunas preguntas que hoy día se hacen muchísimos chilenos. ¿Cómo prevenir el contagio? Porque ya llegó a Chile, está confirmado. Y mucha gente dice, ¿y ahora cómo hago yo para que no me dé coronavirus? ¿Cuáles son las principales medidas que hay que tomar? Sí, bueno, a ver, primero aclarar que el coronavirus, hasta ahora la información que tenemos es que se transmite igual que cualquier virus respiratorio, en el fondo, que la influenza o que cualquier virus que son estacionales. Por lo tanto, el modo de transmisión de estos son gotitas o microgotitas que se emanan desde las vías respiratorias, nariz, boca, principalmente. Cuando yo toso. Claro. Estornuda, tose o en el fondo tienes contacto con tu propio mundo. Y ahí, doctor, le puedo hacer una consulta, porque hoy día venía escuchando una radio y decían, pero si este doctor de 33 años, que era el paciente cero, atendió a niños y en el bus y en el avión, ¿a cuánta gente pudo haber contagiado? Y la gente como que de repente no entiende mucho cuál es el contagio y en qué momento se contagia. Hoy día en la mañana escuchaba al doctor Fernando Leanes, que es el representante de la Organización Mundial de la Salud en Chile. De la OPS, sí. Claro, y él decía, si esta persona no tiene tos, si esta persona está asintomática, no está en un periodo contagioso. Y él llegó a Chile el 25 de febrero sin síntomas. Entonces se podría descartar que en ese avión hubiese otro contagiado, se podría descartar que en ese bus hubiese otra persona contagiada. Claro, eso depende, claro, efectivamente eso es así. Ahora, eso depende y esta eliminación, digamos, del virus que va junto a estas microgotitas, esta gotita, depende finalmente de lo que se hablaba recién del periodo de incubación. ¿Ya? El periodo de incubación de los virus respiratorios es más o menos parecido. ¿Ya? Generalmente se habla en promedio 7 días, entre 3 a 5 hasta 10 días. Hay algunos virus respiratorios, hoy en día no tenemos tanta información de que pudiera extenderse, pero ahí también se confunde con la sobreinfección, con la reinfección. La reinfección, eso. Entonces, efectivamente, el periodo de incubación es variable. Y como es variable, el periodo de contagiosidad también es variable. Claro. Ah, perfecto. Ya, pero en general lo que se sabe es que cuando una persona presenta los síntomas o el primer día que presenta síntomas ya tiene una cantidad de virus necesaria para generar estos síntomas. Y lo que se sabe en casi todos los virus respiratorios, el periodo de contagiosidad parte un poquito antes. Estamos hablando 12, 24 horas antes. ¿Ya? De, por ejemplo, presentar fiebre. De presentar fiebre. Por ejemplo, el primer día que yo amanezco así, resfriado, mal gato, enfermo, probablemente yo partí el día antes un poco contagiando. Ya. Y en general,
el periodo de contingencia se mantiene mientras se mantienen los síntomas hasta por lo menos 48, 72 horas posterior a que se terminan los síntomas. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay personas que los resfriados le duran 5 días, hay personas que le duran 10 días, hay personas que están 3 días. Sí. Entonces, depende mucho del control. Ahora, hemos escuchado mucho esto de lavarse las manos. ¿Cuántas veces al día? Las que sean necesarias, ¿ya? Las que sean necesarias en general. El lavado de manos, esto es súper importante porque uno generalmente tiene la idea de que los resfriados o los virus respiratorios se transmiten por estas gotitas, pero efectivamente las gotitas son capaces de depositarse en las manos y las manos ser un agente transmisor de esto. Si en el fondo yo toso, y después me saluda. Y después te saluda. Soy capaz de transmitirte estas microgotitas y estas microgotitas con el virus. Y la forma de entrar al cuerpo es que justamente uno o se refriega los ojos o se toca la nariz, etcétera. Y ahí el virus es capaz de entrar por vía mucosa. ¿Ya? Las mucosas en el fondo son de la nariz, el recubrimiento de la boca, pero también de los ojos. ¿Ya? Claro. También es importante. Tengo aquí un amigo que es seco para toser, pero él tose con el antebrazo. Exactamente. Y dice, chuta, pero igual esa es la manera de toser. Pero yo no me limpio el antebrazo, no me lo ando limpiando. Efectivamente. ¿Por qué es una buena medida si igual que los Esa medida nació también en el 2009, digamos, con el H1N1, que fue una recomendación, porque principalmente uno tiene este gesto. El gesto de ponerse la mano. Probablemente, efectivamente, no es una área impermeable, digamos, claro. O aséptica el antebrazo, pero sin embargo disminuye la posibilidad, claro, de que en el fondo tener mayor concentración de microgotitas y de virus. Al dejar los bichos acá y después yo te saludo con la mano, no te contagio. Exactamente, claro, probablemente la posibilidad de contagia exactamente disminuye mucho. Las opciones de que tú te ponga el antebrazo en la cara, tendría que morderte, claro. O sea, sería pero esa medida, ojo que esa medida fue en el fondo se hizo conocida el año 2009 con la... Ahora, doctor, hay una pregunta que uno le queda, porque dice, ok, si yo estornudo y después te doy la mano, te contagio. O sea... O toso, te doy la mano, te contagio, me tapo así. La probabilidad, estamos hablando de probabilidad. Claro. ¿Qué pasa con los objetos? Porque si yo toso, me tapo con la mano y después pesco el celular y le paso el celular a Eduardo. Pesco el control remoto, la manilla. En todos los virus respiratorios, tanto en el COVID, digamos, en el actual, en los coronavirus habituales que tenemos acá en Chile, en el virus influenza y en otros virus respiratorios, efectivamente existe un tiempo en que el virus vive en los objetos inanimados. Ya, ahora, ese periodo afortunadamente es un periodo corto. Estamos hablando de un par de horas, digamos, incluso algunos se pueden prolongar hasta 7, 10 horas. Es que me imagino el metro, la manilla de la micro. Sí, efectivamente. O sea, es por eso que también el año 2009 y efectivamente las autoridades internacionales también lo recomiendan, el uso de alcohol gel. En el fondo, como no hay lavamanos, digamos, en todos lados, o entre lavamano y lavamano uno puede hacer el uso de alcohol gel, parece ser útil para evitar el contagio de estos virus. Pero no es siempre, o sea, ¿cuántas veces seguidas se puede ocupar alcohol gel para ser efectivo? Tengo entendido que llega un minuto en que deja de ser efectivo. Sí, lo que pasa es que esa experiencia de que deja de ser efectivo está estudiado en base a nivel de profesionales de la salud. ¿Ya? Entonces, en general, nosotros en los hospitales, a los que trabajamos, digamos, en hospitales, en consultorios, en centros de salud, en consultas privadas incluso, el alcohol gel es de uso. Entonces, cuando uno va a examinar a un paciente, en el fondo, usa alcohol gel. Cuando uno termina de examinar al paciente, usa alcohol gel. Antes de recibir al paciente en la consulta, uno ocupa alcohol gel. Lo que nos dice de eso es que con el uso de guantes, etcétera, con el uso de otros utensilios de la salud, más que perder, se va generando una película. Claro. Que esa película finalmente genera el efecto contrario. Pero las personas en la casa, digamos, en el día a día, obviamente que el lavado de manos es lo ideal, pero entre medio, digamos, es el útil, alcohol gel. sobre todo porque lo que menciona sobre usar el metro, sobre usar, digamos, objetos inanimados que pudiera ser reservorio del virus. Ahora, doctor, ¿cuáles son los síntomas? ¿A qué síntomas tengo que prestar atención para saber si es que estoy o no contagiado con coronavirus? Acá tenemos una gráfica que nos cuenta. Claro, efectivamente, en el fondo es cualquier síntoma respiratorio. Los síntomas respiratorios se manifiestan, depende de dónde el virus esté inflamando. ¿Ya? ¿A qué me refiero a esto? Si se me inflama la mucosa de la nariz, en el fondo los síntomas que probablemente voy a tener va a ser en el fondo rinorrea, que es lo que se llama el goteo nasal, que en el fondo es cuando le corren los mocos, digamos. Sí. Que uno no para de sonarse. Que uno para de sonarse, ¿no es cierto? Y que los cabros chicos andan con los mocos aquí. La obstrucción nasal, ¿no es cierto? Uno va a andar con sensación de nariz obstruida cuando uno tiene que respirar por la boca, se me tapó la nariz, ¿ya?
A medida, digamos, de que el virus vaya inflamando hacia más adentro, por decirlo de alguna forma, o hacia interior, se van a ir generando otros síntomas, como pueden ser, por ejemplo, sensación de dolor de garganta o garganta obstruida. Y si va bajando, en el fondo va a generar ya el reflejo de la tos. Desde el reflejo de la tos se genera con una inflamación desde la laringe hacia caudal, o sea, quiere decir laringe, tráquea, bronquio. Claro. Y dependiendo, digamos, del sitio que está inflamando, van a dar las características de la tos. Generalmente cuando es más laringe, tráquea, es una tos más seca, la tos de perro, digamos. Y cuando ya es más bronquial, se produce una tos más productiva, que es con expectoración, con flema. Con flema. Ahora, doctor, pero si usted me dice esos síntomas, es un resfrío o una gripe común y corriente. Claro, o sea, efectivamente, los virus respiratorios tienen esa capacidad. porque eso podría ser adenovirus, el inicio de una influenza. Parainfluenza, 1, 2, 3. Claro. Exactamente, por eso no hay diferencia. Y es por eso que es importante lo que han dicho las autoridades, porque la definición de caso sospechoso tiene que ver con el antecedente epidemiológico de haber viajado en sitios donde la concentración está muy alta, que es la diferencia que nos hace de un resfrío común a de un caso sospechoso de coronavirus. ¿Y en casos graves? En casos graves, efectivamente, cuando ya hay compromiso, estamos hablando inflamatorio importante de la vía respiratoria baja, estamos hablando a nivel de bronquio, bronquiolo o alveolo, se produce principalmente... puede o no haber fiebre alta, pero empieza a aparecer los síntomas de neumonía, que son principalmente un resfriado donde hay compromiso ventilatorio. O sea, el paciente presenta mucha tos, presenta dificultad respiratoria, o sea, el paciente se siente ahogado, siente que le falta el aire y que puede llegar incluso a un caso de un shock séptico, donde ya hay déficit de las funciones vitales que son iniciales. Y lo importante, ¿cuánto dura el periodo de incubación? Sí, el periodo de incubación, como se decía recién, en realidad está en estudio todavía, no se sabe muy bien. De 1 a 12 días dicen que puede ir. Exactamente. Ahora, el periodo de incubación en general en todos los virus respiratorios es más o menos parecido, ¿ya? Como dijimos, promedio entre 5 a 7 días, puede ser de 3 hasta 10 días.